Muy buenos días, amados hermanos. Una mañana más, yo, la pastora profeta del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos, Giselle Rojas, voy a predicar hoy acerca de un tema importante para la Iglesia de Cristo, un tema que va en el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis, que es la revelación final del apóstol Juan, la cual Dios quiere que sea revelada en este día, sobre todo por la trascendencia que tiene. Vamos a nadar profundo, porque siempre que hablo de este tipo de revelaciones del Apocalipsis, tengo que nadar profundo, en tanto que se amerita del don para poder comprender y poder profundizar en este tipo de temas. Vamos a encomendarnos antes que nada a la revelación al Espíritu Santo en oración para que sea Él el que esté siendo invocado en este día, en esta preciosa mañana, para que sea Él el que esté ministrando esta palabra de vida en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Padre Celestial, mire, estamos aquí en esta mañana, Señor, yo y los que me van a seguir, Señor, los que van a escuchar este mensaje, un mensaje que queremos que llegue directamente a la conciencia, Señor, para en estos tiempos de gran apostasía, tu palabra como rocío y como lluvia fresca pueda, Padre, traer luz y claridad a este pueblo que tanto espera palabra del Espíritu Santo para poder tener vida, Señor Yahvé. Amado Padre Celestial, nos encomendamos a ti con este mensaje en esta mañana en la que claramente vamos a predicar solamente lo que tú quieras que se predique. Toma tu vaso, Señor. Toma posesión de tu vaso, Padre, y manifiéstate en poder y gloria en este tiempo que tú has escogido para lanzar tu palabra a la tierra. Amados hermanos, vamos a hablar del tema de los 144,000 sellados de Apocalipsis. Para poder hablar de este tema tan trascendental del que nos habla el libro de las Revelaciones, tenemos que ir entendiendo a través del Antiguo Testamento a qué se refiere el sello del Dios vivo, que es de lo que va a versar este sello del que nos habla el libro de Apocalipsis. Cuando hablamos del sello del Dios vivo, sabemos que hablamos del sello del Espíritu Santo de Yahvé. Es decir, el Espíritu de Dios se manifiesta como un sello en la frente. Decía el apóstol Pablo cuando se reciben las arras del Espíritu. Esto es la promesa, el Espíritu, el Paráclito, ese enviado de Dios gracias al Cristo, que era el segundo Adán, Espíritu que da vida, que traía el Espíritu Santo para guiar al creyente a toda verdad. Ese Espíritu es el que sella al creyente en la frente. Pero no solamente existe el Espíritu Santo que sella en la frente, la Biblia habla de otro espíritu que también sella en la frente desde la estirpe de Caín. Vimos cómo Caín, después de matar a su hermano Abel a causa de la rebelión, como hijo de la apostasía, por decirlo así, porque vamos a desglosar hoy las diferentes revelaciones proféticas, es sellado en la frente con la maldición de Caín. Entonces hoy vamos a desglosar poco a poco todo lo que son los sellos en la Biblia para poder entender qué son estos 144,000, el simbolismo que hay detrás de esta cifra referente a lo que es el templo espiritual, la Jerusalén celestial, bendita sea la gloria de Dios, de la cual nos habla todo el Apocalipsis y de lo que va toda la revelación de la era gentil. Empezaremos hablando de lo siguiente. El libro de Apocalipsis está dividido. Es un libro completamente de revelación profética, es simbólico. O sea, desde el principio, cuando se establecen las 7 iglesias de Apocalipsis, el Señor Yahvé está introduciendo a través de esas 7 iglesias ubicadas en Anatolia la revelación de lo que sería la venida del impío, la forma en la que Él trabajaría en la era gentil con la iglesia, unas iglesias ubicadas en el Asia Menor, en la actual Turquía, unas iglesias que iban a estar allí y Él iba a dar un mensaje a esas 7 iglesias a través de la cual le iba a exponer cómo iba a ser su obra a lo largo de toda la cristiandad, cómo se iba a acceder a la vida, la gran prueba que le iba a mandar al mundo entero, la gran apostasía que se iba a manifestar en el espíritu de Jezabel, Balaam, los Nicolaitas y todo eso que se manifestó en la cristiandad. Y Él fue manifestándolo en esas 7 iglesias, que el 7 simboliza la plenitud de la obra de Dios. Más adelante en Apocalipsis Él va a estar estableciendo ese trono alrededor del cual hay 24 ancianos, 12 apóstoles de un lado y 12 de otro. Alrededor los 4 seres vivientes que simbolizan a las tribus de Israel, porque tanto la cabeza de buey como lo que va a ser la águila, como va a ser la cabeza de hombre, como va a ser lo que son las tribus en sí, esa simbología de esos animales, es que la bandera estaba dividida en 4 grupos en el tabernáculo dirigido por Moisés. Por consiguiente, cada bandera simboliza 3 tribus ubicadas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Es importante que vayamos viendo estos detalles de Apocalipsis de principio a fin, porque de ello depende comprender esta revelación profética tan profunda y tan maravillosa. Estos 4 seres vivientes en ese mar de cristal delante de la presencia de Dios con esos candelabros que son las iglesias, simboliza cómo iba a ser la obra del tabernáculo espiritual erigido en el cielo por Dios a través de la obra de Cristo y sus apóstoles. Dios iba a establecer esta obra de esta forma.
Y vamos a ir detalle por detalle. El Apocalipsis se divide exactamente en 21 plagas. 21 plagas que no son al azar, porque Dios iba a establecer a través del ungido Moisés y del ungido Elías, como se manifestó en la transfiguración, la obra de los dos olivos que simbolizaban, según el apóstol Pablo, a los dos pueblos del Señor. Como los dos pueblos de él los iba a manifestar a través de dos alegorías bíblicas. Por eso se utiliza la simbología de las plagas de Egipto de Moisés, y se utiliza el problema de la sequía del profeta Elías y la persecución de los profetas en la figura del profeta Elías, y la falta de lluvia que simboliza la apostasía. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces esas 21 plagas, las plagas simbolizaban los juicios de Dios sobre la tierra, sobre lo que iba a ser Egipto, símbolo de lo que iba a ser ese imperio impío. Y Dios iba a lanzar esas plagas para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, una nación en la que él mismo los iba a deportar para él trillarlos y formarlos, pero él se iba a valer de Faraón, como dice Romanos 9, para llevar a cabo la obra de salvación y darse a conocer a todas las naciones de la tierra. Y aquello era simbología de lo que iba a hacer con Cristo, porque recordemos que Moisés es figura de Cristo, según 1 Corintios su capítulo 10. Y esa obra de Moisés de liberación del pueblo al desierto es la obra de Cristo, solo que a nivel de revelación profética. ¿Por qué nos interesa entender? Son 21 plagas, no son 10 como en Egipto, porque en Egipto se sabe para qué son lanzadas las plagas, que son las de Deuteronomio 28, la maldición en la ley a causa de la rebelión contra el Espíritu Santo. Bendita sea la gloria de Dios. Esas plagas se lanzaron para sacar al pueblo de la esclavitud e introducirlos al desierto, a caminar en la ley del Edén, en la ley verdadera, a través de la doctrina de Cristo, en esta obra portentosa del Evangelio Santo. Ahora bien, ¿qué pasa? En Apocalipsis son 21 plagas, porque son 21 siglos, para lo cual está establecido que iba a tener eficacia la obra apostólica que Dios iba a llevar a cabo a través de los apóstoles. Es decir, que nosotros tenemos que tener conciencia y constancia de la importancia que tiene entender los símbolos en la Biblia. Por eso cuando se habla en la alegoría de Salomón, del mar de bronce ubicado en el atrio del templo, tenemos que la capacidad del mar de bronce sobre los 12 bueyes era de 2000 litros, porque es exactamente el tiempo que tenía de capacidad la obra apostólica para llevar a cabo la obra de Cristo, la obra que Dios iba a establecer en las naciones para trillar toda la tierra a través de una copa de embriagadora que iba a usar, que le dio el nombre de Babilonia. Todo el Apocalipsis va a ir alrededor de lo que es un sistema denominado Babilonia, en el cual iban a estar los santos, en el cual iban a padecer. Pero así como Egipto fue usado como Babilonia, donde iba a estar esclavizado el pueblo de Dios, y Moisés iba a ir liberándolos a lo largo de la historia, así mismo iba a pasar en Babilonia. Dios iba a ir liberando a los que eran suyos por medio del Espíritu Santo, por medio de su Cristo. Bendita sea la gloria de Dios, a lo largo de más de 2017 años. Por eso todo el libro de Apocalipsis, si ustedes se dan cuenta, las plagas están divididas en 3 grupos: los sellos, las trompetas, y vamos a entender esto para poder entender que son los 144,000 simbólicamente: los sellos, las trompetas y las copas. Los sellos simbolizan los juicios. Si usted se va al libro de Ezequiel en su capítulo 9, usted se va a analizar cuando este hombre que estaba deportado en Babilonia, precisamente el profeta Ezequiel, está hablando de que Dios le dio una vara de medir al ángel para medir el templo, y dijo: sella primero en la frente con una cruz a los que están adorando y no se complacen en la maldad de este lugar, en la dominación de este lugar, y a los demás, grandes, pequeños y jóvenes, extermínalos del templo. Eso es una revisión directa a Apocalipsis 11, donde el Señor dice: mide todo, pero no midas el atrio del templo, porque ha sido dejado a los gentiles para ser hollados por 42 meses, que son 1260 días. Según Lucas en su capítulo 21, a partir del versículo 24, dice y establece: es todo el tiempo de los gentiles, porque Jerusalén sería dejada en manos de los gentiles para ser hollada. Todo el tiempo de los gentiles, 42 meses, es una cifra simbólica. Vamos a seguir con el asunto. En el libro de Ezequiel se manifiesta que los sellos simbolizaban los juicios de Dios en el templo suyo, pero es que en la era gentil el templo de Dios está erigido en el cielo, en el mundo entero, a través de la obra de Cristo. Por eso es que dice la palabra que estos sellos que Cristo tuvo la posibilidad de abrir gracias a su sacrificio fue la maldición sobre la tierra, porque Dios había vencido al diablo a través del Cristo, y él introduciría la tierra entera en su Edén espiritual, y con ello a la maldición
maldición del monte Baal y Gerizim que da vida a las maldiciones de Deuteronomio 28. Por eso los sellos, las trompetas y las copas son paralelas, solo que los sellos manifiestan lo que va a ser la maldición de Dios en su propio templo a consecuencia de la desobediencia y la rebelión de la iglesia en medio de la gran apostasía, en esa liberación de Moisés del pueblo de Egipto, en esa liberación de Cristo a lo largo de la historia de su pueblo de la gran apostasía por medio del Espíritu Santo. ¿Qué van a simbolizar las trompetas? Las plagas, las guerras. Desde las trompetas simbolizan la guerra de Dios, porque Dios entregaría las naciones al anatema por haber violado el pacto en el monte de Galaad, haber traspasado el pacto de Galaad, los de Ismael y los de Isaac serían entregados a la espada a causa de la rebelión, y por eso todas esas guerras durante 2017 años, a causa de esos dos grandes líderes que se levantaron en la cristiandad y en Ismael, llamados papas y califas, que han estado matándose hasta hace pocos siglos y todavía hoy siguen matándose porque Dios los entregó en el valle de Josafá a la muerte a causa de la rebelión. Si esto es lo que enumera las trompetas, las copas representan a Babilonia, es el juicio contra Babilonia, el sistema impío, es decir, el sistema que Dios erigiría por medio de una nación de la que se valdría para darse a conocer a todas las naciones de la tierra. Por eso es que cuando se habla de las copas, se habla de las plagas, de las úlceras, las enfermedades, se habla inmediatamente del impío, la estrella que cae del cielo, Satanás, y cae no solo una estrella, caen dos. En el siglo III entra el Papa, en el siglo VI entra Mahoma. Estas estrellas que caen directamente al mar para matar la vida, que simboliza al mundo, son los dos impíos que Dios erigiría en la tierra para llevar a cabo la obra que Él iba a hacer, para trillarla entera y sacar de la tierra a los mártires del Señor en ese altar de holocausto donde Él levantaría un pastor despiadado que no tendría amor de las ovejas. Vemos claramente que en todas las alegorías tenemos 7 plagas que simbolizan los 21 siglos que tiene que durar la obra apostólica. Ya se terminó. Ahora Dios está llevando a cabo en la sexta plaga, en cada una de la sexta plaga, el sexto sello, la sexta trompeta y la sexta copa coincide con la caída de Babilonia, esto es, la caída del sistema impío y la venganza de Dios, de los santos que iban a ser acribillados en el sistema de Babilonia, que es la gran apostasía. Si usted se da cuenta, es donde se habla de los que no se dejan sellar la frente, los que no se dejan sellar la mano. Vamos a remitirnos al Génesis. Vamos a remitirnos a Génesis 4, cuando Caín, que es hijo de Adán y Eva, símbolo de Cristo y la iglesia, y ellos iban a ser símbolo de los dos tipos de creyentes que surgirían a causa de la rebelión en el Edén, a causa de la desobediencia al haberse dejado tentar por la serpiente detrás de ese árbol malo. Resulta que Caín se iba a dejar enseñorear el pecado en su corazón. El mismo apóstol Pablo dice en su carta, me parece que es en Corintios, dice: no dejéis que el pecado se enseñoree de vosotros, porque como Dios iba a dejar en su Edén otra serpiente, Él sabía que iban a surgir creyentes como Caín y creyentes como Abel. Por eso dice segunda de Pedro en su capítulo 2 y Judas 1, que ellos iban a seguir el camino de Caín, la rebelión de Coré y el de Balaam, porque Dios sabía que dentro de los creyentes que se acercaran a la iglesia a causa de la serpiente que Él iba a dejar en su Edén, muchos iban a dejar morder como por la serpiente, iban a ser como Caín, homicidas. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, a partir del versículo 2 y 3, dice que los de Caín son del maligno. Es decir, que esta gente son gente que ya vienen con problemas, son personas que se van a dejar morder por el aguijón, son personas que van a dejar que el pecado se enseñoree de ellos, van a hacer sacrificios terrenales tentados por el diablo, no van a hacer sacrificios espirituales como Abel, y estos se van a dedicar a matar a los justos dentro del mismo pueblo de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con los impíos que reciben una marca en la frente, pero no es el Espíritu Santo? Reciben un espíritu de error, un espíritu de anticristos, un espíritu de anticristo, que es negación total del Cristo. Por eso Cristo decía: el que no está conmigo está contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Dios ya desde el profeta Ezequiel te está diciendo que en su templo iban a haber personas que se iban a complacer en la inmundicia y en la iniquidad que Dios mismo permite.
Porque Dios dijo que Él enviaría un poder engañoso a la cristiandad, un poder seductor. Esto es el diablo mismo. Se iba a personificar. El Espíritu Santo se iba a ser espíritu de mentira en boca de los mismos apóstoles, y del apóstol Pablo sobre todo, para seducir a la iglesia a volverse en contra del mandato de Cristo, que es el segundo Adán, para ir en contra de las principales leyes del Edén que te sacan de la esclavitud y de la maldición. Y es por esto que unos reciben espíritu de Satanás, espíritu de anticristo, y otros reciben Espíritu Santo, pero son los que permanecen en lo que oyeron primero, los que permanecen en Cristo. Vamos analizando la situación. Dios iba a permitir un árbol malo en las Escrituras. Dios iba a levantar el árbol de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Iba a levantar una doctrina falsa, distinta, anatema, para seducir a los creyentes, para levantar una iglesia apóstata y ramera, para levantar la copa embriagadora a través de la cual Él iba a seducir a todas las naciones de la tierra y las iba a embriagar, iba a trillar la tierra entera para sacar a sus santos de todas las tribus del mundo. Porque esas tribus que estaban en el tabernáculo, que caminaban en el desierto con Moisés, eso era símbolo y figura de la Jerusalén celestial. Ese tabernáculo era símbolo del tabernáculo espiritual erigido en el cielo por Dios. A través de esas 12 puertas, Él iba a dar entrada en el norte del mundo, en el sur, en el este y en el oeste, a los santos de Dios, a través de un templo de sacrificios espirituales en un sistema apóstata. Por eso es que la Biblia establece que las 12 tribus de Israel fueron dispersadas después de Salomón. No es que sean dispersadas, es que ella era símbolo de los hijos de Dios a lo largo de toda la historia. Es decir, que las tribus tienen una simbología, tienen un eco en la actualidad, en el mundo entero, a través de las naciones, de la tierra. Por eso es que América ha quedado como los últimos en nacer en el cristianismo. En los tiempos de Josué, Josué se valió de Gabaón para la conquista del sur de Canaán. Pero la parte final no fue entregada a Gabaón. La Iglesia Católica hizo el trabajo de conquista del mundo, pero no conquistó la última parte, sino al final, porque son los hijos espirituales de Jacob, los hijos de Israel, que son los últimos. Y así han ido naciendo espiritualmente a lo largo de 2017 años. Si usted coloca el tabernáculo de Moisés en el desierto sobre un mapa mundial, se dará cuenta que las tribus coinciden. Las tribus del norte, la gran águila, Babilonia, la tribu de Dan está ubicada en el norte junto a Ser, Dan y Neftalí. Es que resulta que Roma está en Europa. Resulta que es esta nación de la que Dios se ha valido para erigir la ramera. Y es más que evidente. Ahora, ¿qué pasa? La Biblia nos establece a nosotros que la Jerusalén celestial, a partir de Apocalipsis en su capítulo 20 al 22, nos establece a nosotros la Jerusalén celestial. Nos habla de la ciudad santa, nos habla del templo espiritual de Dios. Pero tanto el templo como la ciudad son la misma cosa, solo que el templo es la entrada. La ciudad es lo que han ido llenando los mártires de Cristo al entrar a través de ese altar de holocaustos. Si usted se va a ver las medidas de la Jerusalén celestial y usted analiza que es un cubo exactamente que mide lo mismo de alto, de ancho, que de todas las medidas geométricas, tiene 144 codos. Se supone que esta ciudad tiene esta medida y no es al azar. Es que Dios de todas las tribus de Israel llamó 144,000 de cada tribu. Es que ese cubo simplemente simboliza la capacidad para entrar a esa gente. Esa gente sellada en la frente por el Espíritu Santo simboliza lo que iban a ser sellados en la frente, como en el templo de Ezequiel, por no complacerse en la mentira y en la iniquidad. Por eso Yahvé le dijo a través de 2 de Tesalonicenses 2 que el que se complaciera en ese poder engañoso, en esa iniquidad, en ese poder de impiedad que lleva a la mentira, a la hechicería, a levantar falsos cristos, a levantar falsos profetas, a golpear a los consiervos, a comer y a beber con los borrachos, iban a ser condenados. Les diría: apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos por el anatema, por haberse complacido en la persecución de los verdaderos ungidos en David, por haberse hecho anticristos, por haberse dejado morder por la serpiente y complacerse en esa maldad. Porque fue Yahvé que erigió al diablo en la misma iglesia. Fue él que le dio el poder a través de las prescripciones que no eran buenas para el pueblo.
Por eso dice el profeta Ezequiel que Dios le dio preceptos por los que no podrían vivir. Se lo dice a través del profeta Ezequiel. Fue él el que le dio el poder a un líder despiadado que les haría diezmar de todo y erigiría catedrales artesonadas, casas artesonadas, y los esclavizaría otra vez en Egipto, porque Yahvé sabía que era la forma en la que él podría llevar a cabo la obra de trillar toda la tierra, como dice el profeta Miqueas. ¿De dónde han ido saliendo los mártires, como dice la alegoría de Salomón? A través del sacrificio y la persecución de los mismos apóstatas dentro de la iglesia, como mismo persiguieron a Cristo, los fariseos, saduceos y maestros de la ley apoyados en Satanás, en el aguijón de las escrituras. Asimismo, los cristianos han ido siendo asesinados paulatinamente como herejes, perseguidos por la ramera ebria con la sangre de los mártires de Cristo. Esos son los que han sido sellados en la frente con la cruz de Cristo. Esto es con el árbol bueno, con la doctrina verdadera de Jesús, la de la renuncia, la que te manda la ley del Edén, la que te prohíbe comer carne, la que te prohíbe casarte y darte en casamiento, la que te prohíbe someter a la mujer, la que te prohíbe trabajo secular, porque eres un sacerdote del templo espiritual y tienes que ser sostenido por el diezmo de Abraham que entregó a Melquisedec, rey de Salem. Y esa es la realidad de los 144,000, es la cifra simbólica de los que lavan su ropa en la sangre del Cristo, en medio de la gran apostasía donde el diablo estaría reinando en la iglesia, y los ungidos seríamos perseguidos como David, por Saúl. Esos 144,000 sellados son los que han ido saliendo de la tierra por más de 2017 años a causa del asesinato paulatino en Ismael y en Isaac, de los impíos que se han complacido en el diablo. Esos impíos han estado siendo exterminados por el Señor, porque ese es el ángel de la espada en el Edén, que al que se revela los saca. Ellos creen que están dentro, pero están fuera. Todo el que se ha permanecido en la doctrina de Jesús y no se ha dejado morder por el aguijón del diablo y ha pagado el precio de la cruz, son los que pueden lavar sus ropas, recibir la vestidura blanca de la que habla Apocalipsis en su capítulo 1 al capítulo 3. Los siervos de Cristo que mantienen el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Los que reciben el cetro de poder y de gobierno y de mando. Las primicias, como dice el apóstol Pablo, sacados de toda la tierra por el camino del Cristo. Todo el que se complace en la mentira y en la iniquidad en el árbol malo es condenado, porque es una prueba de Dios sobre la tierra entera, y la iglesia tiene que salir de Babilonia. El padecimiento y el sufrimiento que la iglesia tiene a causa de la injusticia y de la iniquidad es insoportable. Tanto los levitas como los sacerdotes tienen que salir a buscarse la vida fuera del templo, porque hay extranjeros gobernando la iglesia. Gente que no cree en Dios. Gente que prácticamente no creen en nada, porque no tienen temor de Dios para arrepentirse de sus pecados. Tenemos que tener claro lo que Dios está estableciendo en Apocalipsis. Estos 144,000 sellados aparecen en la sexta trompeta, enumerados con el cántico nuevo. Esos que son vírgenes como las vírgenes de las que habla el Cristo, no contaminadas con la inmundicia de la ramera. Esta es la gente cuya vestidura es blanca y resplandeciente. Esta es la gente que es rica en oro de prueba, de fuego de Yahvé. Esta es la gente que no se ha complacido en la iniquidad y en la mentira de este sistema apóstata y diabólico. Esta es la gente que conoce a su Dios. Es la gente que se ha ganado la entrada al reino, porque el que ha hecho todo esto es el Señor. Por eso están heridos todos de pecados y de toda clase de inmundicia dentro de la iglesia, porque a los impíos solamente les queda quedarse como Nabucodonosor, convertidos en burros comedores de hierba. No tienen conocimiento de Dios, no han subido a la montaña por leña para construir el templo. El Espíritu Santo no está en ellos. Todo lo que hablan es apoyados en el error, en golpear, en impiedad,
gente vendiendo las cosas de Dios llenos de lepra. Los perros de la calle son más inteligentes que la iglesia. Los burros que comen hierba son más inteligentes que los apóstatas. Porque ¿a quién se le ocurre tanta evidencia, tal nube de testigos para que la iglesia ande peor que el mundo, llena de prostitutas y maricones? Eso lo ha hablado Yahvé el Señor, a consecuencia de la maldición y de la rebelión, a merced de toda clase de espíritu inmundo, chacales y hienas. Es lo que hay en el templo de Dios. ¿Cómo pensáis vosotros que Dios puede complacerse en gente que se harta de carne? ¿Cómo no habéis caído? ¿Cómo no os habéis dado cuenta que Dios no puede complacerse en la maldad ni en la impiedad? Para usted estarse enseñoreando de la mujer que recibe el Espíritu Santo como lo recibe usted. Es que el Espíritu Santo se limita a una falda. Es que el Espíritu Santo se limita al cabello largo o al cabello corto, dedicándose a estudiar. ¿A quién se le ocurre que Dios te va a mandar a ti a estudiar para tú tener conocimiento? ¿Qué basura le puede instruir el hombre a Dios? ¿Qué basura le pueden ustedes instruir al Señor? ¿Acaso no creó Dios la tierra entera? ¿Acaso no le puso cerco al mismo océano? ¿Qué pueden ustedes darle a Dios en conocimiento? ¿No estaba el Cristo lleno del poder del Espíritu y escribía sin recibir instrucción en letras? ¡Bastardos! ¿Qué pueden ustedes decir de Dios si no conocen a Dios? Desde el más pequeño hasta el más grande son adúlteros. Se han vuelto a la ley. Han desechado el Espíritu de la gracia. Lo han blasfemado llamándolo Satanás. Y a todo el que trato de trillar en la era los quieren asesinar. ¿Cómo pretenden que la maldición no los acabe? Tienen que pudrirse sobre las piernas. Si hubieran amado un poco la verdad, habrían conocido mi nombre, pero no lo han conocido porque a mí no me quieren, no me aman. Solo de labios pronuncian el nombre del Señor. Son todos unos ladrones. ¿Acaso es posible que en 2017 años la iglesia no pueda darse cuenta de quién era el Cristo? ¿Acaso no era el segundo Adán? ¿Acaso no vino a sacarte de la maldición de Génesis 3? La tierra fue maldita por Caín. Maldita fue por su causa, por haber derramado la sangre del justo. ¿Acaso no fue sometido a esclavitud por la maldición? Y por eso no pudieron entrar al descanso. Si el Cristo vino a darle descanso al cansado, ¿por qué vosotros lo esclavizáis? Porque estáis haciendo las obras del diablo. Porque sois una generación de víboras. Lo que sale de vuestra boca es veneno de áspid. Hijos de la ramera, de la prostituta. El azote acaba de empezar. Acaba de empezar el juicio contra la iglesia. Ahora es cuando me vais a conocer. Ahora es cuando vais a entender que es un Dios santo, de justicia y de derecho, no de iniquidad y de cohecho. Porque vosotros levantáis la mano del impío contra el justo. Os complacéis en desterrar el derecho. No le dais a mis hijos lo que le corresponde. Le habéis robado a Dios. ¿Y qué esperáis que pase? El cielo está cerrado. No hay bendición sobre la tierra, solo maldición. Y si no cambiáis, si no os arrepentís de vuestra maldad y de vuestra impureza, vais a ser golpeados hasta la muerte, para que no contaminéis más la tierra. ¿O pensabais que la Biblia fue escrita por un hombre? Se os dejó el Espíritu Santo para guiarlos a toda verdad. Si hubierais tenido amor por Dios y no por vosotros mismos y vuestros malvados corazones, habríais entendido lo que es el juicio. Habríais entendido lo que es bueno.
Pero a vosotros no os interesa lo bueno, os interesa satisfacer vuestros estómagos cada día. Sois peores que Saúl. Entonces no os asustéis ni andéis llorando cuando el látigo de la maldición os azote. Cambiad vuestros caminos y arrepentíos. Volveros a Dios y Él se volverá a vosotros. Porque si no lo hacéis, no viviréis. La revelación de Apocalipsis, los 144,000 de Apocalipsis, hermanos, es una revelación poderosa para entender lo que Dios ha hecho en 2017 años. Dios ha sacado de la tierra a los justos, los ha sellado con el Espíritu Santo a causa de vivir la cruz de Cristo, la renuncia que trae oprobio y humillación por obedecer al Espíritu de la promesa. Se trata de obediencia al Espíritu Santo que se perdió en el Edén a causa de la rebelión. Todo lo malo que ha pasado en la tierra tiene que ver con eso. Tiene que ver con no haber sido capaces de obedecer al Espíritu Santo. Si ustedes analizan el problema, ¿a qué vino Jesús? A introducirnos otra vez a ser guiados por el Espíritu. Los fariseos tenían la Torá, pero tenían a los profetas para guiarlos en la Torá. Porque sin guía no pueden dar a camino. Porque Yahvé deja serpientes en la escritura. Deja un árbol malo, siempre lo ha hecho. Por eso el Espíritu llevó a Cristo a la muerte de cruz. La muerte de cruz simboliza la muerte por maldición en la ley. Dice Gálatas 3 que nadie cumple la ley, porque la ley misma, para poder ser justificado por ella, hay que cumplirla toda y nadie puede. Entonces para eso se nos mandó el Espíritu Santo, porque Él es el que nos puede llevar a cumplir la ley perfecta. Si vosotros podéis entender este concepto y podéis entender que el Evangelio es sufrimiento, que el Evangelio es humillación, el Evangelio es deshonra, el Evangelio es padecimiento de hambre, escasez, necesidad. El Evangelio es muerte de la carne para vivificarse el Espíritu. Entonces podréis entender cuál es la puerta estrecha a la que pocos dan. Es importante, iglesia, que entiendas estos conceptos que Dios quiere que tú entiendas. Porque tú no vas a hacer, si no permaneces en el Espíritu Santo, si no permaneces en el Evangelio de Cristo y te complaces en la tentación que Dios dejó detrás del apóstol Pablo, perecerás. Te vas a volver un anticristo. Porque ese hombre le sirvió a Dios de vaso para levantar Babilonia. Todos los preceptos paulinos de los ministerios están pensados para un líder terrenal, no espiritual. Por eso el mismo apóstol Pablo, a través de quien se te da la tentación, pero también se te da la salida, te dice: gran cosa es querer ser ministro, pero recuerda que el misterio de la piedad dice que Cristo no fue justificado en la carne, esto es en la ley. Cristo fue justificado en el Espíritu. Para que entiendas que Él fue manifestado en la tierra entre los ángeles y los hombres y fue recibido en gloria en el cielo, pero fue matado en la tierra a causa de la ley. Porque la ley está ahí para eso. El aguijón del pecado, de la muerte, es la ley. Tenéis que libraros de ese aguijón por medio de la obediencia a Cristo. Cuando entendáis estos conceptos, cuando entendáis esta revelación tan poderosa, sabréis lo que es permanecer en el Espíritu Santo. No importa que te mande el Espíritu Santo. La Biblia dice que a Abraham Dios le mandó a que matara a su hijo después de haberle prometido que le llamaría descendencia en ese hombre. Él no dudó, simplemente obedeció por la fe. Y eso es lo que Dios demanda de la iglesia, que cuando el Espíritu Santo te demanda que hagas algo, no preguntes. David no preguntaba, lo que el Espíritu decía a través de los profetas lo ejecutaba. Y eso le valió ser justificado delante de Dios, no por obra para que nadie se jacte, sino por la obediencia, porque Dios iba a dejar una prueba para meter al medio, a medio planeta. Y la única forma de librarte era para que el Espíritu te sacara de ese problema. Acuérdate que Jesús en Getsemaní aceptó la copa de sufrimiento. Fue una copa de sufrimiento, es la copa de Babilonia, la que recibimos todos cuando nos negamos a recibir la marca de anticristos en la frente y en la mano. Cuando nos negamos a trabajar secularmente porque somos sacerdotes del templo. Cuando nos negamos directamente a comer carne en Babilonia, como lo hicieron Sadrán, Mesach y Abednego. Cuando nos negamos a estar
estar utilizando la impiedad y juzgar al prójimo, cuando lo dejamos todo para seguir a Cristo. Es ahí donde nos convertimos en personas que en el desierto no negamos a Cristo y recibimos el padecimiento, esa copa de la cruz. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas en esta mañana, que fue el que dejó al diablo en el desierto para tentarte a volverte atrás de la verdad. Y si tú te complaces en recibir los reinos y la gloria dentro del pueblo y te quieres hacer líder y poderoso, te va a llevar el diablo. Porque Yahvé va a dejarte en manos de toda clase de espíritu inmundo y tú no vas a poder hacer nada. Tu vida entera va a ser de perdición y la de tu familia. Yo quiero que la iglesia tome conciencia de esta palabra que se le está dando en este día, porque es muy importante. Hay que aprender a conocer al Dios que le hemos creído. Nosotros estamos de pie porque a Dios le place. La verdad ya ha sido predicada. Si no hubiera sido predicada, ustedes tendrían excusa. Pero ya no la tienen porque ya Dios le ha predicado a ustedes la verdad de su obra. Que esto ha sido una obra que al que la oye le zumban los oídos. Porque dice la Biblia a través del profeta Isaías que Dios es conspirador. Y que si a alguien ustedes quieren como conspirador, tengan como conspirador a Yahvé. Porque él al impío lo toma por su maldad y al justo por su justicia. Él es el que tienta a la gente y la mete al medio él mismo. Porque él fue el que hizo su coche y él sabe las piezas que le fallan. Entonces ténganle temor a Dios. Aprendan que ustedes no son más que un pedazo de carne con ojo. Y que fuera de Dios no pueden hacer nada. En esta predicación, hermano, le he dado una especie de matización sobre algunas cuestiones muy profundas de Apocalipsis. Cuestiones paradójicas, parabólicas, en las que hay una simbología tremenda, pero sepan que la Biblia, según Gálatas en su capítulo 4, habla de que la Jerusalén celestial somos nosotros los gentiles, los de Isaac. Esa obra de llenar el templo y la gran ciudad a través de las tribus en el mundo entero ha sido la obra de Dios a través de los 12 apóstoles que simbolizaban las 12 tribus de Israel. En el mundo entero, esas puertas por las que hemos ido entrando, los creyentes que hemos creído a lo largo de 2017 años por el Evangelio, en medio de la gran apostasía con el diablo gobernando la misma iglesia. Esto es así, un poco complicado, pero las cosas de Dios son así, hermanos. Basta con nosotros tener entendimiento y conocimiento para saber qué es lo que Dios ha hecho, porque es que esto tú lo cuentas y nadie se lo cree. Pero nadie se lo cree porque nadie se lo espera. Así es Dios. Dios siempre viene por vía contraria. Entonces es bueno, iglesia, que reflexionen, que se den cuenta en dónde están metidos y que se salgan ya de ese sistema apóstata y satánico en el que hay mucha gente complaciéndose, porque lamentablemente no hay excusa, ahora menos que nunca, porque cuando Cristo se presentó en el siglo I, ellos tenían todavía la excusa de que no habían escuchado a alguien sobre quien hubiera podido permanecer el Espíritu de Dios. Porque Dios no podía morar en todo el mundo. Y como no había nadie capaz de matar su carne para que Yahvé viniera a morar en él, pues Dios tuvo que valerse de uno, matarlo en vida para entonces poder manifestarse. Pues es lo mismo. Siempre Dios tiene una reserva para poderle hablar a la iglesia y poderle traer los juicios. Porque si ustedes, después de escuchar todas las verdades que han escuchado, siguen queriéndose complacer en su maldad, se lo va a llevar el diablo literalmente. Porque se lo merecen. Porque no es verdad que después que usted conoce la verdad, usted va a tener el mismo rigor en la ley que el que no la conoce. Los impíos que andan en el mundo tienen excusa. Los impíos que andan en el mundo ciegos, sin conocimiento, que no saben distinguir la mano izquierda de la derecha, tienen excusa. Pero ustedes han recibido la luz, la iluminación que no recibieron gente en 2017 años y se han muerto sin tener esa oportunidad. Y sin embargo ustedes no la quieren recibir. Pues no se quejen cuando le lleguen los juicios por todas las esquinas. Porque es así como Dios trabaja. Amados hermanos, hasta otra próxima entrega de la palabra de Dios para su pueblo. Esta ha sido la predicación acerca de los 144,000 sellados de Apocalipsis, los sellados en el templo, los que han pagado su precio de sangre en la cruz de Cristo. Para el próximo domingo tendremos más de los temas que Dios tiene para la iglesia. Yo me despido en este día para la gloria de Dios. Vamos a seguir orando y vamos a seguir pidiendo a Dios para que sea el que se esté glorificando y manifestando su nombre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Que pasen un excelente día en el Señor.